revisar dos casos adicionales del método simples, casos especiales del método simple. Tenemos el siguiente problema de maximización, problema de programación lineal con una función objetiva de maximización y dos restricciones de menor o igual. Entonces, en videos anteriores ya hemos visto cómo llevar esto a la forma ampliada, por lo que voy a omitir ese paso y voy a ir directamente a la tabla. Nuestra tabla queda entonces de la siguiente forma: nuestras variables de decisión y las dos variables de holgura para cada restricción. Dado que tengo dos restricciones, tengo dos variables básicas. Entonces mi tabla queda de la siguiente forma: 1 menos 36 menos 30 menos 3 y 4. 0, 0 y el lado derecho 0. Tendría 0, 0, 1, 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, 5. Y aquí tendría 6, 5, 0, menos 1, 0, 1, 10. Bien. Dado que es un problema de maximización, entonces vamos a escoger el coeficiente más negativo posible. En ese caso, escogemos la variable x1 como variable que entra y vamos a desarrollar la prueba del cociente teta para determinar qué variable sale. Si hacemos esto, entonces tenemos que sale la variable S2. Vamos a desarrollar nuestra siguiente iteración, donde tenemos que entonces que mis variables básicas siguen siendo estas: z, s1 se mantiene y x1 que entra a reemplazar s2. Lo primero que debo hacer entonces es poner un 1 donde tengo este 6 para convertir esta en mi fila pivote. Entonces voy a dividir todo entre 6, toda la fila. Si hago eso, obtengo lo siguiente y utilizando ese pivote pues voy a convertir el resto de filas. Si hacemos esto, entonces obtenemos lo siguiente. En ese orden de ideas, vemos que aún no hemos terminado nuestro método simple, dado que aún tenemos variables negativas. Entonces desarrollamos nuestra siguiente iteración: x4 va a ser la variable que entra y vamos a definir entonces la variable que sale de la siguiente forma. En este caso no consideramos este teta, por lo que la variable que sale es S1. Desarrollado esto, entonces estamos listos para tener nuestra siguiente iteración. Y queda de la siguiente forma. Dijimos que salía S1 y entra X1 y, entre X4 y se mantiene X1. Entonces, damos lo siguiente. Necesitamos poner un 1 en este pivote, entonces vamos a dividir toda esta fila entre este mismo valor. Lo fijamos y obtenemos lo siguiente. Bien, en esta primera vamos a convertir este valor, por menos este fijo más este primer valor, y obtenemos la siguiente fila. Dado que tenemos un menos 2 aquí, entonces vamos a multiplicar esta por menos 2 y lo sumamos a este. Obtenemos entonces la siguiente solución. De acuerdo a nuestra regla de parada del método simple, vemos que aún no hemos terminado porque aún tenemos una variable con un coeficiente negativo. Entonces vemos que esta variable quiere entrar a la base, por lo que entonces vamos a desarrollar la prueba del cociente. Cuando desarrollamos la prueba del cociente, vemos que no hay ninguna variable que pueda salir de la base. Esto nos indica entonces que el problema es no acotado. Es decir, esta variable puede entrar y puede tomar un valor tan grande como sea posible, dado que no hay un límite, que es lo que me representa el cociente teta, el máximo valor que podría tomar esa variable. Pero dado que aquí la prueba del cociente falla, pues esa variable podría crecer indefinidamente, y en este caso decimos entonces que el problema es no acotado.
Entonces, cuando hay una variable que quiere entrar a la base, pero falla la prueba del cociente, el problema es no acotado. Bien, nos falta un caso más con respecto al método simplex y vamos a desarrollarlo entonces en la siguiente hoja. Tenemos nuestro problema de programación lineal donde tenemos 3 variables y 4 restricciones, lo que nos lleva entonces a tener la siguiente tabla inicial. Tengo mis 3 variables y como tengo 4 restricciones de menor o igual, pues agrego 4 variables de holgura. ¿Listo? Mis variables de holgura van a representar mis variables básicas iniciales. Tenemos S3 y S4 y voy entonces a construir mi tabla simple. Menos 60, menos 35, menos 20, 0, 0, 0, 0 y tenemos 0. Segunda tabla queda entonces de la siguiente forma. 8, 6, perdón, 0, 8, 6, 1, 1, 0, 0, 0, 48. Tenemos entonces 0, 4, 2, 1.5, 0, 1, 0, 0, 20. En este caso tendríamos 0, 2, 1.5, 0.5, 0, 0, 1, 0, 8. Y en esta última fila tendríamos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y un lado derecho de 5. Bien, estamos listos entonces para empezar a desarrollar nuestro método simplex. Vamos a escoger la variable que entra. Vemos claramente que esta es la que tiene el coeficiente más negativo posible, por lo que la definimos como variable que entra. Con base en esto, entonces hacemos la prueba del cociente y determinamos entonces que la variable que sale es la variable S3. Entonces mi nueva tabla simplex será SZ, S1, S2, X1 y S4. Desarrollamos nuestro método simplex tal y como lo hemos explicado en videos anteriores. Tenemos entonces esta fila. Voy a copiar un poco el formato de esto para que sea mucho más claro verlo. Y entonces vamos a desarrollar convertir nuestro vector tal como lo necesitamos. Bien, y esta fila ya está en 0. Entonces, lo que hacemos es esto. Y hemos terminado nuestra segunda iteración simplex. Lo que nos indica que aún no hemos terminado el proceso porque tenemos una variable que aún tiene un coeficiente negativo en la fila del z. Desarrollamos nuevamente nuestra iteración simplex. Vamos a calcular los coeficientes θ para determinar qué variable sale. En ese orden de ideas, recuerden que no consideramos ni los negativos ni los indeterminados y vemos que sale la variable S2. Entonces tenemos nuestra nueva tabla simplex, Z, S1, X3 que entra a reemplazar a S2, X1 y S4. Continuamos con nuestro método simple. Recuerden que necesitamos poner un 1 aquí para que sea nuestro pivote. Entonces vamos a dividir toda esta fila entre este valor. Haciendo eso, entonces obtenemos la siguiente fila. Y vamos a utilizar entonces este 1 de pivote para convertir el resto de filas tal como las necesitamos. Esto por menos este más este. En este caso tendría este por menos este más este. Esta última fila tenemos que es este por menos este más este. Y la última fila queda básicamente igual porque ya tiene el 0 en esa posición. Vamos a arrastrar aquí y vamos a arrastrar acá. Bien, con esta iteración entonces hemos encontrado una solución óptima dado que estamos maximizando y todos nuestros coeficientes de la fila z son mayores o iguales a 0.
Sin embargo, recuerden que este coeficiente que está aquí significa el cambio en mi función objetivo cuando ingrese esa variable. Por cada unidad de x3, mi función objetivo va a mejorar en menos 5. Perdón, en 5. En ese orden de ideas vemos que las variables no básicas tienden a tener un valor positivo porque empeorarían si entraran a mi base. Pero hay una de las variables no básicas, en este caso x2, que tiene un coeficiente de 0. Esto implica que esta variable x2 podría entrar a mi base sin afectar el valor de la solución objetivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar nuevamente esa variable a mi base y hacer una nueva iteración. Entonces, si esta variable entra, pues mi variable que sale es la variable x1. Entonces tenemos z, s1, x3, x2 que entra a reemplazar x1 y s4. Entonces vamos a hacer una iteración normal del método simplex. Voy a poner un 1 aquí, por lo que entonces voy a dividir toda esta fila en este valor. Y obtengo la siguiente fila. Cambiar un poco el formato de esto para que se vea mejor. Ya he obtenido el pivote que necesito aquí y voy a utilizarlo para convertir el resto. Nótese que la primera fila ya tiene un 0 aquí, por lo que esta fila se copia tal como está. En este caso queda este por menos este valor más este. Y en este caso queda este por menos este valor más este. Y acá al final tenemos este por este valor más este. Tenemos entonces una nueva solución óptima. Nótese que el valor del z sigue siendo 280 y tengo una nueva solución que está compuesta por estos valores. A partir de estas dos soluciones que están en vértices, yo podría calcular infinitas soluciones haciendo una combinación lineal, es decir, haciendo alfa por una de las soluciones más 1 menos alfa por la segunda solución. Siempre y cuando alfa esté entre 0 y 1, para cualquier valor, el z va a seguir siendo 280. Vamos a desarrollar esto para que lo vean claramente cómo funciona. Yo tengo mis variables de decisión originales, x1, x2 y x3. Mi primera solución tengo lo siguiente. Tengo que x1 es este valor. Tengo que x2 es 0 porque es una variable no básica y tengo que x3 es 8. Y en mi segunda solución tengo que x1 es 0 porque es una variable no básica, x2 es 1.6 y x3 es 11.2. Vamos a aplicar nuestra fórmula para obtener una nueva solución y vamos a definir un alfa. ¿Okay? Entonces vamos a decir que alfa es 0.7. Entonces hacemos esta primera solución por alfa más 1 menos alfa por la segunda solución. Y esto lo hago para los tres valores de x1, x2 y x3 y vamos a calcular entonces cuánto sería mi función objetivo de esta nueva solución. Recuerden que el coeficiente de x1 en mi función objetivo es de 60, el de x2 es 35 y el de x3 es 20. Entonces tenemos 60, 25, perdón, 35 y 20. Cambiarle un poco el formato para que se vea. Entonces, claramente hacemos el z, va a ser una función suma producto de este vector con este vector. Tenemos un error aquí. Tenemos un error aquí, un pequeño error. Vamos a revisar dónde está. Ah, ok. El error está aquí.
x1 no tiene el valor de 1.6, este era el teta, perdón, sino que su valor es de 2. Ya hemos corregido esto y obtenemos entonces que el z es de 280, al igual que las otras dos soluciones que habíamos obtenido. Bien, entonces se dice que un problema tiene infinitas soluciones cuando alguna de las variables no básicas tiene un valor de 0 en la fila del z. Nótese que en este caso era x2. Y en este caso vuelve a aparecer, tengo S1, X3 y X2, o sea que tengo X1 como variable no básica y tiene un valor de 0 aquí. Por lo tanto, esta variable podría volver a entrar a la base y me va a dar la misma solución. Simplemente es un indicador de que el problema tiene infinitas soluciones. Bien, muchas gracias a todos y dejamos este video hasta aquí.